El sol castigaba el asfalto resquebrajado de la carretera secundaria, transformando el aire en un espejismo tembloroso que distorsionaba el horizonte. Ricardo, el Coyote Sánchez, sentía el sudor correr por su frente, picando sus ojos mientras luchaba por mantener el control del volante de su vieja Ford F-100, un monumento oxidado a la resistencia y la terquedad. El motor tosía y se ahogaba, un lamento familiar que puntuaba el silencio opresivo del desierto de Sonora, un vasto océano de arena y un cactus saguaros donde la vida parecía un lujo caro. Con cada vibración de la cabina, la carga precariamente apilada en la parte trasera, una mezcla ilícita de electrónicos de contrabando y autopartes robadas, traqueteaba peligrosamente, amenazando con revelar su secreto ante cualquier bache más profundo. La jornada de Ricardo era una rutina de riesgos calculados y escapes improvisados, un baile constante al borde de la legalidad que había perfeccionado a lo largo de años. Sus ojos, siempre escudriñando el espejo retrovisor en busca de señales de peligro, eran una ventana a un alma acostumbrada a la sombra, a la cautela ininterrumpida. Vivía de chambitas, trabajos temporales, de favores dudosos, de pequeñas transgresiones que lo mantenían un paso adelante del hambre y la irrelevancia. No había un destino final, solo la próxima entrega, el próximo pago, la próxima oportunidad de desaparecer de nuevo en el anonimato que tanto apreciaba. Era una existencia desprovista de grandes sueños, pero también de grandes decepciones, un equilibrio precario que había aprendido a aceptar. De repente, la serenidad mortal del desierto fue desgarrada por un flash de luz azul y roja que danzaba en el espejo retrovisor como un presagio de desgracia. Una patrulla de la Policía Federal, con las sirenas mudas, pero las luces parpadeando con una intensidad implacable, surgía de la nada, acortando la distancia a cada segundo que pasaba. El corazón de Ricardo se disparó, un tambor frenético, en su pecho que ecoaba la vieja y familiar sensación de pánico. La garganta se le secó al instante, y el sabor metálico del miedo llenó su boca. Apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, un intento fútil de controlar lo incontrolable. «No, no manches, no ahora», murmuró Ricardo para sí mismo, su voz ronca y baja, casi inaudible por encima del ruido del motor. Cada célula de su cuerpo le gritaba que pisara el acelerador, que intentara un escape desesperado, que desapareciera en el maraña de polvo y arbustos secos. Pero la experiencia, su más amarga maestra, le decía que no había salida. La patrulla se acercaba rápidamente, un depredador implacable que lo había acorralado en su propio terreno. Los pensamientos corrían en su mente como ratones en un laberinto, cada uno de ellos una ruta de escape que se cerraba antes incluso de formarse por completo. Las opciones eran pocas, y todas parecían llevar al mismo callejón sin salida. La patrulla se emparejó con él, y Ricardo pudo ver los rostros severos de los policías a través del cristal polarizado. Un gesto firme le ordenaba detenerse. Con un suspiro pesado que parecía cargar el peso de todos sus errores, Ricardo accionó el freno, la camioneta chirriando en protesta mientras se detenía a un lado de la carretera. Una nube de polvo rojizo se levantó alrededor del vehículo, cubriéndolo como un manto de culpa. Apagó el motor y el silencio que siguió fue aún más ensordecedor que el ruido anterior, lleno solo por el zumbido de los insectos del desierto y el latido frenético de su propio corazón. Los dos policías se acercaron lentamente, sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo. El sol brillaba en los distintivos plateados de sus uniformes, transformándolos en figuras imponentes y amenazadoras. Ricardo observó cada movimiento de ellos, sus ojos estrechos y llenos de desconfianza como los de un animal acorralado. Ya había pasado por esto muchas veces,
pero nunca de buen grado. Su historial era un mosaico de pequeños delitos, nada lo suficientemente grave como para encerrarlo por mucho tiempo, pero sí lo suficiente como para mantenerlo siempre al margen, siempre bajo la amenaza de ser descubierto. Una de los policías, una mujer con una postura firme y ojos penetrantes, se acercó a la ventanilla de la camioneta, que Ricardo bajó lentamente. No sonreía, no mostraba emoción, solo una seriedad profesional que lo hizo tragar saliva. Su presencia irradiaba una autoridad incuestionable, diferente de los policías corruptos o perezosos que él estaba acostumbrado a sobornar o engañar. Esta era diferente, y Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento de que este encuentro no sería como los otros. Las palabras que ella pronunció a continuación confirmaron sus peores temores, pero también plantaron una semilla de algo inesperado. ¿Ricardo Sánchez?, preguntó ella, su voz tranquila, pero cargada de autoridad. La confirmación de su nombre, dicha por una desconocida, lo tomó por sorpresa. Era como si ella ya supiera todo sobre él, incluso antes de que él tuviera la oportunidad de inventar una excusa. Él solo asintió con la cabeza, incapaz de hablar, sus ojos fijos en los de ella. El sol abrasador, el polvo sofocante, el silencio opresivo del desierto. Todo conspiraba para aumentar la sensación de que estaba al borde de un precipicio, a punto de caer en un abismo desconocido. La espera por sus próximas palabras era agonizante, cada segundo pareciendo una eternidad. «Soy la comandante Elena Rojas y necesito su ayuda», dijo ella sin rodeos, las palabras ecoando en el silencio del desierto. Ricardo parpadeó, sorprendido. ¿Ayuda? ¿Él, un hombre que había pasado la vida huyendo de la ley, ahora era buscado por ella? Era una ironía cruel, o quizás una trampa. Su mente trabajó febrilmente, tratando de descifrar el verdadero significado detrás de aquellas palabras. Su desconfianza innata le impedía aceptar la propuesta de inmediato. ¿Qué podría querer una oficial de la Policía Federal, conocida por su integridad, de alguien como él? La situación era tan inusual que rozaba lo absurdo y la incertidumbre carcomía su ya frágil paz. Si estás disfrutando esta historia hasta ahora, échale un ojo a nuestro canal para no perderte ninguna parte del viaje. Y cuéntame, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encantaría saber de qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. La propuesta de la comandante Elena Rojas era un enigma, una invitación a un juego peligroso donde las reglas eran desconocidas y las apuestas altísimas. Ricardo sintió un frío en el estómago, una mezcla de curiosidad y aprensión. Aquel encuentro inesperado, en medio de la nada, prometía poner su vida de cabeza, arrastrándolo a un camino que jamás imaginó recorrer. Miró hacia el desierto, a la vastedad implacable que lo rodeaba, y se dio cuenta de que, de alguna manera, aquel era el inicio de algo mucho más grande de lo que podría concebir. La vieja carretera secundaria, antes solo un medio para sus pequeños delitos, ahora se revelaba una encrucijada para el destino. Ricardo el Coyote Sánchez no era el héroe típico, para nada. Su piel, curtida por el sol implacable del desierto, y sus ojos, que ya habían visto más de lo que la mayoría de la gente vería en toda una vida, eran el mapa de una existencia errante, vivida en los márgenes, siempre un paso por delante de la ley y un paso detrás de la conformidad. Su vida era un tapiz de chambitas sucias y pequeñas artimañas, una red de subsistencia que había tejido con los hilos de la necesidad y la desconfianza. Nunca un criminal de verdad, pero tampoco un ciudadano ejemplar, flotaba en un limbo moral, guiado por un código de supervivencia forjado en la soledad y la escasez. La carretera, para él, era más que un camino.
Era un refugio, un disfraz, la única constante en un mundo inconstante. Su motivación era tan simple como primordial: sobrevivir. No había grandes aspiraciones ni sueños de riqueza o fama. Solo el día a día, la garantía de una comida decente, un techo improvisado sobre la cabeza y la libertad de no tener que inclinarse ante nadie. Pero, bajo la capa de cinismo y autosuficiencia, Ricardo cargaba un anhelo silencioso, casi vergonzoso: el deseo de pertenecer. No a un lugar físico, sino a algo más grande que él mismo, a una causa, a una comunidad. Era una contradicción en su naturaleza, un idealismo enterrado bajo capas de desilusión, que rara vez salía a la superficie, pero que bullía bajo ella, esperando el catalizador adecuado. La infancia de Ricardo había estado marcada por la pobreza y la ausencia. Creció en un pueblo olvidado en el interior de México, donde la ley era una sugerencia y la supervivencia una batalla diaria. Aprendió temprano que la confianza era un lujo que pocos podían pagar y que la única persona en quien se podía realmente confiar era uno mismo. Esa educación brutal moldeó su carácter, convirtiéndolo en un lobo solitario, desconfiado de cualquiera que se acercara demasiado. Vio a amigos y familiares ser engullidos por la miseria o la violencia, y esa experiencia cimentó su aversión a cualquier forma de vulnerabilidad o apego. La soledad era su armadura, y el anonimato su escudo. Su camioneta, apodada cariñosamente La Bestia, por su capacidad de atravesar cualquier terreno, era más que un vehículo. Era su hogar, su oficina, su escondite. La cabina olía a café viejo y polvo, y el asiento del pasajero estaba siempre ocupado por un mapa arrugado y una radio de onda corta, su única conexión con el mundo exterior. Cada abolladura en la carrocería, cada rasguño en la pintura descolorida contaba una historia de escapes y peligros superados. Conocía cada curva, cada atajo, cada bache de las carreteras secundarias del desierto de Sonora como la palma de su mano, una intimidad construida en años de viaje y supervivencia. El ambiente árido del desierto de Sonora no era solo un escenario, sino un personaje en sí mismo, una fuerza implacable que moldeaba la vida de Ricardo y de todos los que se atrevían a desafiarlo. El sol a plomo, el polvo que se infiltraba en cada rendija, el calor que parecía succionar la vida misma de todo lo que tocaba. Todo esto era parte de la rutina de Ricardo. La belleza desoladora de los cactus gigantes y las montañas distantes contrastaba con la crueldad de la falta de agua y las criaturas venenosas que se escondían en las sombras. El desierto era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la brutalidad de la existencia, un espejo del alma misma de Ricardo. La parada de la comandante Elena Rojas fue un choque sísmico en su rutina cuidadosamente construida. Estaba acostumbrado a tratar con la policía fronteriza, con policías locales corruptos que podían ser mordidos con unos billetes doblados. Pero Elena era diferente. No tenía el aire de quien buscaba un soborno fácil. Su seriedad y la ausencia de una sonrisa la hacían impredecible, y lo impredecible era lo que Ricardo más temía. Sintió que ella veía a través de sus defensas, que ella veía al hombre detrás de la persona de El Coyote, y eso lo incomodaba profundamente. La presencia de Miguel El Chato Durán, el joven policía idealista al lado de Elena, solo complicaba la situación. Miguel, con su rostro limpio y mirada esperanzada, era lo opuesto a todo lo que Ricardo representaba. Personificaba la inocencia y la creencia en la justicia, valores que Ricardo había descartado hacía mucho tiempo como fantasías ingenuas. La interacción con Miguel lo forzaba a confrontar su propio cinismo, a cuestionar las paredes que había construido alrededor de sí mismo. Era como ver una versión más joven de sí mismo, antes de que la vida lo hubiera endurecido
y eso despertaba una serie de emociones conflictivas dentro de él. El dilema moral presentado por Elena, ayudar a la policía en una misión peligrosa contra un cartel de drogas o continuar su vida marginal, era una prueba de carácter sin precedentes. Su primera reacción fue de rechazo. ¿Por qué arriesgaría su vida por algo que no le traería beneficio directo, por un sistema en el que él nunca creyó? La lógica de la supervivencia dictaba que debería negarse y volver a la seguridad de su rutina. Pero la comandante Elena Rojas no era alguien que aceptaba un no fácilmente. Su persistencia era tan implacable como el calor del desierto, y Ricardo se sentía cada vez más acorralado. La propuesta de Elena era una puerta a un mundo de peligro que él siempre se esforzó por evitar. Los carteles de la droga eran una sombra omnipresente en el desierto, una fuerza brutal e implacable que no dudaba en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. La idea de involucrarse con ellos, de convertirse en un objetivo, le helaba los huesos. Conocía la reputación de ellos, los métodos, la extensión de su poder. No era un juego de fantasía, era la vida real, con consecuencias reales y muchas veces, fatales. Sin embargo, había una extraña atracción en la oferta de Elena, una oportunidad, quizás, de usar sus habilidades y su conocimiento del desierto para un propósito mayor, algo que fuera más allá de su propio ombligo. La idea de marcar la diferencia, aunque mínima, ecoaba en su interior, confrontando al hombre escéptico y desconfiado en que se había convertido. ¿Sería esta la oportunidad de encontrar el lugar al que secretamente anhelaba pertenecer? La respuesta no era clara, y la indecisión pesaba sobre él como el aire húmedo que precedía una tormenta en el desierto. La tensión aumentaba con cada mirada intercambiada con Elena y Miguel. La desconfianza de Ricardo se mezclaba con una reticencia a rendirse a la autoridad, pero también con una creciente curiosidad sobre lo que Elena realmente quería de él. Intentaba leer entre líneas, buscando trampas, segundas intenciones. Su mente era un torbellino de escenarios, cada uno más peligroso que el anterior. Tenía que decidir, y la presión del momento, bajo el sol abrasador, era casi insoportable. ¿Tú qué harías en una situación así? La decisión de Ricardo pendía como un cuchillo sobre su cabeza. Su vida de lobo solitario, aunque segura en su previsibilidad, era también vacía en su esencia. La oferta de Elena era un riesgo monumental, pero también la única oportunidad de romper el ciclo de su existencia marginal. La vacilación era palpable, el sudor en su frente no solo por el calor, sino por la ansiedad de la elección inminente. Miró hacia la vasta extensión del desierto, un panorama de posibilidades y peligros, y supo que cualquier camino que eligiera cambiaría irrevocablemente el curso de su vida. Tendría que confiar, algo que él había evitado a toda costa, y eso por sí solo ya era una revolución en su mundo. La decisión de Ricardo no provino de un súbito arrebato de heroísmo, sino de una mezcla compleja de curiosidad, escepticismo y una pizca de desesperación. Había pasado años huyendo, y ahora la carretera parecía converger en un único punto, la oferta de la comandante Elena Rojas. ¿Qué harías en su lugar? Con un suspiro resignado, asintió lentamente a Elena, sus ojos aún cargados de desconfianza, pero con una chispa de algo nuevo. «¿Qué quiere de mí, comandante?», preguntó, su voz ronca, casi un susurro. Elena percibió la reticencia, pero también la apertura, y supo que había encontrado una rendija. No presionó, solo comenzó a delinear el sombrío escenario que les aguardaba, revelando la red de intrigas y peligros en la que Ricardo estaba a punto de enredarse. La comandante explicó que un brazo particularmente violento de un cartel había establecido una ruta de contrabando de armas y personas a través de una zona remota del desierto, un área que Ricardo conocía como la palma de su mano.
Necesitaban a alguien con su experiencia y su red de contactos, alguien invisible a los ojos del cartel para infiltrarse y recopilar información. La misión era de alto riesgo, sin garantías de éxito o seguridad. El plan era peligroso, exigiendo que Ricardo se hiciera pasar por un contrabandista común, ganándose la confianza de los miembros del cartel y mapeando sus operaciones. Cada detalle era un hilo suelto que podría desentrañarse en cualquier momento, y la tensión entre ellos era casi palpable mientras se intercambiaba la información. Miguel, el joven policía, observaba la interacción con una mezcla de aprensión y admiración. Para él, Ricardo era un enigma, un hombre que personificaba la delgada línea entre la ley y el crimen. Representaba todo lo que a Miguel le habían enseñado a combatir, pero, al mismo tiempo, poseía un conocimiento y una habilidad que ningún entrenamiento en la academia podría replicar. El idealismo de Miguel chocaba con el pragmatismo de Ricardo, creando una dinámica inestable, pero potencialmente poderosa. Miguel creía en la justicia y la rectitud, mientras que Ricardo creía en la supervivencia. Esta dicotomía se convertiría en la base para el desarrollo de una relación inesperada y compleja entre los dos hombres. En los días que siguieron, Ricardo fue sometido a un intenso entrenamiento informal. Elena no intentó transformarlo en un policía, sino mejorar sus propias habilidades innatas de observación y disimulo. Le proporcionó equipos básicos de comunicación y vigilancia, y juntos estudiaron mapas e información sobre el cartel. La desconfianza inicial de Ricardo comenzó a ceder lentamente a medida que percibía la seriedad y la dedicación de Elena. No era una burócrata de oficina, era una mujer de acción, con un sentido del deber que Ricardo, en su cinismo, pensó que ya no existía. Veía en ella una integridad que lo sorprendía, y la barrera entre ellos comenzó a disminuir, aunque de forma casi imperceptible. El primer obstáculo real surgió cuando Ricardo necesitó infiltrarse en uno de los escondites del cartel. La ubicación, una pequeña hacienda abandonada en medio de la nada, era conocida por su reputación sombría. Ricardo, usando su persona de El Coyote, necesitaba acercarse, fingiendo interés en comprar mercancía ilícita. La adrenalina corría por sus venas mientras se acercaba, cada fibra de su ser gritando cautela. Escuchaba el eco de sus propios latidos, que parecían llenar el silencio opresivo del desierto. La tensión era casi insoportable, y el menor error podría ser fatal. Dentro del escondite, Ricardo fue recibido por figuras sombrías e intimidantes. La atmósfera era pesada, saturada con el olor a sudor, humo y algo más, algo siniestro que no podía identificar. Usó su charme rústico y su reputación de coyote para romper el hielo, jugando un peligroso juego de disimulo. Cada palabra, cada gesto era calculado. Una danza cuidadosa entre la sinceridad aparente y la mentira necesaria. Observaba cada detalle, los rostros, las armas, la forma en que se movían. Su objetivo era mapear el lugar, identificar a los líderes y, lo más importante, descubrir la ruta que usaban. Con cada segundo que pasaba, el peligro se volvía más real, más tangible. La interacción con los miembros del cartel puso a prueba su valor y su moralidad. Fue testigo de la brutalidad y la indiferencia hacia la vida humana que eran la marca registrada de esa organización. Vio a jóvenes desesperados y sin perspectivas ser cooptados a un ciclo de violencia y destrucción. Con cada escena de crueldad, Ricardo sentía un nudo en el estómago, un recordatorio vívido del abismo que estaba ayudando a combatir. Su indiferencia inicial comenzó a transformarse en una ira fría, un deseo creciente de hacer algo, de detener aquella locura. Este cambio interno
sutil al principio, se convertiría en un motor para sus acciones futuras. Uno de los miembros del cartel, un hombre llamado El Sombra, un tipo corpulento con cicatrices visibles y ojos vacíos, demostró desconfianza. Ya tenía un historial de tratar con informantes y no era fácilmente engañado. El Sombra mantenía a Ricardo bajo vigilancia constante, sus ojos siguiendo cada movimiento del coyote. La tensión entre ellos era un hilo estirado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Ricardo necesitaba ser aún más cauteloso, más convincente, para no levantar sospechas. Cada conversación con el Sombra era un interrogatorio disfrazado, un duelo de voluntades donde Ricardo necesitaba mantener la calma y la compostura, incluso cuando su instinto le gritaba que huyera. Durante una de esas interacciones tensas, Ricardo notó un detalle crucial, un patrón en los cargamentos, una secuencia de vehículos que se repetía a intervalos regulares. Era la ruta que Elena buscaba. El pulso del cartel en el desierto. Discretamente transmitió la información a Elena, usando una pequeña radio escondida en su camioneta. La transmisión era arriesgada, pero vital para el éxito de la misión. Mientras enviaba los datos, Ricardo sintió una mezcla de satisfacción y miedo. Estaba marcando la diferencia, pero también se hundía cada vez más en el pantano del peligro. Elena y Miguel, acompañados por un pequeño equipo, se prepararon para interceptar el próximo cargamento del cartel, usando la información proporcionada por Ricardo. La operación era meticulosa, cada paso planeado con precisión militar. Sin embargo, el desierto es traicionero, y los carteles son conocidos por su brutalidad e imprevisibilidad. Sabían que un enfrentamiento directo podría ser fatal, así que el objetivo era la inteligencia, no la batalla. Ricardo, en su posición de infiltrado, estaba en una encrucijada peligrosa y su vida dependía de la discreción y la inteligencia de sus aliados. El clima en el campamento del cartel se volvió más tenso. Rumores de una posible infiltración comenzaron a circular y la paranoia se instaló entre los miembros. El Sombra, con su desconfianza innata, estrechó el cerco sobre Ricardo, sometiéndolo a interrogatorios más intensos. Con cada pregunta, Ricardo sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. La necesidad de improvisar y de mentir se volvía una segunda naturaleza. Necesitaba ser impecable en sus respuestas, convincente en sus excusas, para no revelar su verdadera identidad. La presión era inmensa, y podía sentir el olor del peligro en el aire, una premonición de que el tiempo se estaba agotando rápidamente. En un momento de descuido, o quizás por pura suerte, Ricardo escuchó una conversación fragmentada entre algunos miembros del cartel sobre un cambio de ruta de última hora. Era una información vital, un golpe de suerte que podría salvar la operación o condenarla. El cartel había descubierto la filtración y se estaba preparando para una emboscada. Necesitaba avisar a Elena, pero ¿cómo? Estaba bajo vigilancia constante, sin posibilidad de usar la radio. La urgencia de la situación lo impulsó a pensar rápidamente, a innovar. La vida de Elena, de Miguel y de su equipo estaba en sus manos. Ricardo elaboró un plan audaz y arriesgado. Fingió una emergencia con su camioneta, alegando un problema mecánico que exigía una salida rápida para conseguir piezas en un pueblito cercano. Bajo las miradas desconfiadas de El Sombra, logró convencer a los miembros del cartel de que lo liberaran, bajo la condición de que regresara rápidamente. Con el corazón acelerado, partió, sabiendo que tenía poco tiempo. Cada kilómetro recorrido era una carrera contra el reloj, un juego de vida o muerte donde el fracaso no era una opción. Mientras conducía, Ricardo envió un mensaje codificado a Elena, usando un sistema de señales luminosas con los faros de su camioneta, algo que habían acordado previamente como último recurso.
Era un mensaje corto, urgente, cambio de ruta, trampa. La esperanza era que Elena estuviera observando, que captara la señal antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que estaba exponiendo su propia vida al peligro inminente, pero la visión de Miguel, del idealismo que representaba, lo impulsaba. Había algo más grande en juego ahora, algo que trascendía su propia supervivencia. La mensaje llegó a Elena a tiempo, una alarma ensordecedora que la hizo cambiar sus planes inmediatamente. La comandante Elena Rojas, con su mente estratégica y su valentía, actuó rápidamente para abortar la interceptación y reorganizar su equipo. Sabía que Ricardo se había puesto en peligro extremo para avisarlos, y eso solidificó su confianza en él. La misión había cambiado. Ahora, el objetivo principal no era solo recopilar información, sino también garantizar la seguridad de Ricardo, que se había convertido en un activo inestimable y un objetivo aún mayor. La lealtad, algo que Ricardo rara vez había experimentado, estaba siendo forjada en el calor de la batalla. El giro en la trama, el descubrimiento de la emboscada y la necesidad de Ricardo de actuar por su cuenta aumentaron la tensión a niveles insoportables. Ahora estaba más aislado que nunca en el corazón del territorio enemigo, con la incertidumbre de saber si su mensaje había sido recibido. El desierto, antes su confidente, ahora parecía un cómplice del peligro inminente. Cada sombra, cada ruido distante era una amenaza potencial, y la soledad de la carretera se convirtió en una carga abrumadora. Necesitaba sobrevivir para ver el desenlace, para descubrir si su apuesta valdría la pena. El conocimiento de Ricardo sobre el terreno se convirtió en su mayor arma. Usó cada duna, cada barranco, cada arbusto seco como cobertura y disfraz. Conducía por veredas que solo él conocía, maniobrando su camioneta oxidada con la destreza de un artista, intentando despistar cualquier persecución. Su intuición, afilada por años de vida al margen, guiaba cada movimiento. Sabía que el cartel iría tras él y estaba preparado para el enfrentamiento. La adrenalina lo mantenía alerta y el miedo, en lugar de paralizarlo, lo impulsaba. Ya no era solo el coyote, se estaba convirtiendo en un jugador fundamental en un juego peligroso, y las apuestas nunca habían sido tan altas. La comunicación con Elena se restableció momentos antes de que Ricardo fuera acorralado. Describió su ubicación exacta, los vehículos del cartel que lo perseguían y la urgencia de la situación. Elena, con la voz firme, le aseguró que la ayuda estaba en camino. Pero el tiempo era un lujo que Ricardo no tenía. Podía oír los motores de los vehículos del cartel acercándose y sabía que no podría huir por mucho más tiempo. Su ruta de escape se estaba cerrando y se vio en un callejón sin salida, rodeado por la vastedad implacable del desierto. El polvo que se levantaba a lo lejos era un presagio, anunciando la llegada de sus perseguidores, y la decisión de Ricardo se tomaría allí, en ese desierto inhóspito. El enfrentamiento era inevitable. Ricardo, rodeado, detuvo la camioneta y bajó, sus ojos escudriñando el horizonte en busca de un camino, de una oportunidad. Sabía que no podría luchar contra ellos solo, pero tampoco se rendiría sin resistencia. La determinación en sus ojos era algo que el Sombra, que ahora se acercaba con sus hombres, nunca esperaría ver en un simple coyote. Ricardo había cambiado. El hombre escéptico y desconfiado había sido reemplazado por alguien que, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo por lo que luchar. No estaba luchando por dinero o solo por su propia vida. Estaba luchando por una oportunidad de redención, por un propósito que ni siquiera sabía que anhelaba. El sonido de los motores del cartel ecoaba por el desierto, cada vez más fuerte, como un presagio de muerte inminente. Ricardo estaba acorralado.
su camioneta vieja y cansada, parada en una depresión rocosa que, momentáneamente, ofrecía cierta protección. El polvo que se alzaba en el horizonte formaba una nube densa, un fantasma rojizo que se acercaba rápidamente, revelando los vehículos del cartel. Podía distinguir las siluetas de El Sombra y sus hombres, armados hasta los dientes, viniendo a cobrar lo que consideraban una traición imperdonable. El sol, antes su compañero en la carretera, ahora parecía un cómplice del enemigo, proyectando sombras largas y distorsionadas que parecían estirarlo hasta el borde de la aniquilación. Ricardo bajó de la camioneta, su cuerpo tenso, cada músculo listo para la acción, o para el fin. No tenía a dónde ir, ninguna oportunidad de escape. Los ojos del Sombra, cuando finalmente detuvo su vehículo a pocos metros, eran como brasas ardientes, llenos de odio y furia. «¿A dónde crees que vas, coyote?», rugió El Sombra, su voz grave y amenazadora, ecoando en el silencio opresivo del desierto. «Creíste que podías engañarnos, ¿verdad? ¿Que podías jugar con el cartel y salir ileso?». Ricardo permaneció calmado, sus ojos fijos en los de El Sombra, la tensión entre ellos casi sofocante. Sabía que sus palabras tendrían que ser calculadas, cada una de ellas un movimiento en un juego de ajedrez mortal. «Yo no juego con nadie, Sombra», respondió Ricardo, su voz sorprendentemente firme, sin un rastro de miedo, a pesar del pánico que se agitaba en su pecho. «Estoy aquí para hacer un negocio, como siempre lo he hecho. La camioneta tuvo problemas. Vine a avisar, pero ustedes están impacientes». Era una mentira descarada, pero dicha con la convicción de un hombre que había perfeccionado el arte de la disimulación a lo largo de una vida. El Sombra carcajeó, un sonido áspero y sin humor que resonó por las rocas. «Mientes mal, coyote. Sabemos que avisaste a la policía. Esa bromita te va a salir cara». Los hombres del cartel comenzaron a rodearlo, sus armas apuntando, cada movimiento una advertencia. Miguel, el joven policía, estaba a una distancia segura, observando la escena con una ansiedad creciente, deseando que la ayuda llegara a tiempo. Sentía la impotencia, la urgencia, la necesidad de actuar, pero Elena le había ordenado que esperara. La presencia de Miguel, el idealismo que representaba, era un recordatorio constante para Ricardo de lo que estaba arriesgando, del propósito mayor que lo había impulsado a aceptar esta misión. No era solo su vida en juego, sino la oportunidad de marcar la diferencia. Ricardo se dio cuenta de que no podría salirse con la suya solo con palabras. Necesitaba un plan, una distracción. Sus ojos recorrieron el paisaje árido, buscando cualquier ventaja, cualquier debilidad en el cerco. La comandante Elena Rojas, que se acercaba con su equipo, sabía que el tiempo era escaso. Había recibido la última señal de Ricardo y estaba corriendo contra el reloj, cada minuto una eternidad, cada kilómetro una agonía. Necesitaba actuar, pero sin comprometer la seguridad de su equipo. Su mente trabajaba a alta velocidad, trazando estrategias, calculando riesgos. En un destello de inspiración, Ricardo notó un área de rocas sueltas sobre el cartel, una formación inestable que él conocía bien. Sabía que un movimiento preciso, un ruido fuerte, podría causar un pequeño deslizamiento, una cortina de polvo y piedras que les daría unos segundos preciosos. Era un riesgo insensato, pero era la única oportunidad. Respiró hondo, concentrándose, preparándose para el movimiento. La decisión era suya, el peso era suyo y el resultado incierto. Su valentía no venía de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de actuar a pesar de él. «No soy informante», gritó Ricardo, su voz ecoando, llamando la atención de El Sombra. «Soy un sobreviviente y ustedes están en mi territorio». Con un movimiento rápido e inesperado, lanzó una piedra grande en dirección a las rocas inestables. El ruido del impacto fue
amplificado por el silencio del desierto, y las piedras comenzaron a rodar, levantando una nube de polvo sofocante. Los hombres del cartel gritaron, algunos retrocediendo, otros cubriéndose los rostros, desorientados por la súbita confusión. El polvo, denso y rojizo, engulló la escena transformándolos en meras siluetas borrosas. Ricardo aprovechó el caos. En lugar de huir hacia la retaguardia, corrió hacia adelante, directamente hacia la camioneta del Sombra, que tenía la llave en el encendido. Sus años como coyote le habían enseñado a ser rápido y oportunista. Saltó dentro de la cabina, encendió el motor con un rugido y metió la marcha. La comandante Elena, que se había acercado, vio la audaz maniobra de Ricardo y actuó por instinto. «¡Miguel, vamos!», gritó dirigiendo su vehículo para apoyar a Ricardo, sus ojos fijos en la nube de polvo, sin saber lo que encontraría dentro de ella. El Sombra, furioso, percibió la estrategia de Ricardo y ordenó a sus hombres que dispararan. Las balas zumbaban en el aire, rebotando en el metal de la camioneta mientras Ricardo maniobraba hábilmente. Usó el vehículo como arma y escudo, atropellando arbustos, levantando aún más polvo y creando una barrera visual que dificultaba la puntería de los tiradores. El rugido del motor, el sonido de los disparos y los gritos de los hombres del cartel crearon una sinfonía caótica de violencia en el corazón del desierto. Ricardo estaba en el centro de la tormenta, su vida colgando de un hilo. El equipo de Elena llegó, sus vehículos avanzando con las sirenas encendidas, añadiendo más caos a la escena. El cartel, tomado por sorpresa por la rápida respuesta de la policía, comenzó a retroceder, la confusión extendiéndose entre sus miembros. Ricardo continuó su audaz maniobra, usando la camioneta del Sombra para crear una ruta de escape para él y para el equipo de Elena. Conducía con una precisión que rozaba la imprudencia, sus instintos de supervivencia trabajando a toda máquina. ¿Tendrías esa presencia de ánimo en un momento así? La persecución se extendió por kilómetros, una carrera alucinante por el desierto, con polvo y balas en el aire. Ricardo, con su conocimiento íntimo del terreno, llevó a los policías por atajos y veredas que solo él conocía, despistando a los remanentes del cartel. Elena y Miguel siguieron su rastro, confiando plenamente en sus habilidades, algo que Ricardo nunca esperó que sucediera. Era una sinergia improbable, nacida de la necesidad y del peligro compartido. Con cada desvío, con cada maniobra, Ricardo sentía una extraña mezcla de adrenalina y propósito. Cuando finalmente lograron despistar al cartel, Ricardo detuvo la camioneta, exhausto, pero ileso. El silencio que siguió, roto solo por la respiración entrecortada de todos, era un alivio casi palpable. Elena y Miguel se acercaron, sus rostros marcados por la tensión, pero con un brillo de admiración. El Sombra y su grupo habían sido detenidos, y la operación había sido un éxito rotundo, todo gracias a la valentía e improvisación de Ricardo. Aquel momento en medio de la nada, bajo el sol implacable, marcó el punto de inflexión en la vida de El Coyote. Ahora es la hora de la verdad. Estate atento, no querrás perderte lo que sucede a continuación. La vida de Ricardo estaba a punto de cambiar de una manera que él jamás imaginó. La carretera, antes su refugio, ahora se convertiría en el escenario de un nuevo capítulo en su vida. Un camino en el que ya no sería un fugitivo, sino un agente de cambio. La encrucijada en el desierto no era el final, sino el comienzo de una jornada inesperada de redención y propósito. En el silencio que siguió a la persecución, con el polvo aún asentándose sobre el paisaje árido del desierto de Sonora, Ricardo el Coyote Sánchez sintió una mezcla de alivio y una extraña euforia. Miró a Elena, que se acercaba con una sonrisa cansada, pero victoriosa.
Por primera vez en años, Ricardo sintió un calor en el pecho que no provenía del sol abrasador, sino de un sentimiento genuino de realización. No solo había sobrevivido, había actuado, había marcado la diferencia. El idealismo de Miguel, que lo observaba con una mirada de respeto antes inalcanzable, parecía ahora menos ingenuo y más una fuerza motriz para algo que él no había sentido en mucho tiempo. Un propósito. La comandante Elena Rojas extendió la mano a Ricardo, un gesto de respeto que él no esperaba y que lo sorprendió. «Nos salvaste, Ricardo», dijo ella, su voz cargada de sinceridad. «No lo habríamos logrado sin ti». Ricardo apretó su mano firmemente, un reconocimiento tácito de la improbable alianza que había surgido entre ellos. Miguel, con los ojos brillantes, añadió: «Eres un verdadero héroe, el Coyote». Las palabras resonaron en el silencio del desierto, y Ricardo sintió un rubor subir a su rostro, un sentimiento de orgullo que nunca pensó que experimentaría. Él, el marginal, el desconfiado, estaba siendo llamado héroe. En los días que siguieron, mientras el cartel desmantelado era procesado y las operaciones retomaban la normalidad, Elena le hizo una propuesta a Ricardo. Sabía que él no encajaría fácilmente en una vida de burocracia policial, pero sus habilidades eran innegables. Lo invitó a convertirse en un informante no oficial, un agente de la carretera, que podría usar su conocimiento del desierto y su red de contactos para ayudar en futuras operaciones. No habría uniforme ni placa, solo la oportunidad de seguir marcando la diferencia, de usar su experiencia para el bien. Era un puente entre su pasado y un futuro que nunca imaginó ser posible. Ricardo aceptó. No por dinero, aunque hubo una compensación justa, sino por algo más profundo. El encuentro inesperado en la carretera había desenterrado algo en su alma que él pensó que había muerto hacía mucho tiempo. El deseo de ser útil, de tener un impacto positivo. No se estaba convirtiendo en un policía, sino en un guardián de una parte del desierto que conocía y amaba. Un protector de las personas que cruzaban aquellas carreteras olvidadas. Su vida de coyote estaba lejos de terminar, pero ahora tenía un significado, un rumbo. Continuó conduciendo su vieja camioneta, pero ahora con un nuevo sentido de propósito. Cada kilómetro recorrido, cada conversación con los lugareños y viajeros del desierto, era una oportunidad para recopilar información, para ser los ojos y oídos de Elena. La desconfianza aún era parte de su naturaleza, pero ahora estaba templada por una nueva confianza, forjada en el calor de la batalla junto a personas en quienes había aprendido a confiar. Había encontrado su lugar, no en una oficina o en un cuartel, sino en la vastedad de la carretera, bajo el sol implacable del desierto mexicano. La historia de Ricardo el Coyote Sánchez es un testimonio de la capacidad humana de transformación. Nos recuerda que la redención puede surgir en los lugares más inesperados, que incluso aquellos que viven al margen pueden encontrar un propósito y que a veces la valentía de confiar en los demás es el primer paso hacia una nueva vida. Ricardo, el lobo solitario, había descubierto que el verdadero heroísmo no estaba en la ausencia de miedo, sino en la voluntad de enfrentarlo, no en la soledad, sino en la conexión. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Si quieres apoyar, déjanos un cafecito de carretera para que sigamos contando más historias.